días, buenas tardes y buenas noches a todos los auditores de Entre los Archivos. En esta ocasión nos reunimos para hablar sobre un tema muy contingente y muy apasionante también, quizás para algunos. Bueno, si para algunos no lo es, o no lo era hasta entonces, este es el momento exacto para descubrir por qué sí es importante esta conversación. ¿De qué hablamos entonces? Pues del conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, que se ha manifestado de dos maneras principalmente: por la llamada o mal llamada guerra comercial, por el desarrollo del 5G, y bueno, últimamente también ha habido una tercera, sino por la hegemonía internacional en la ayuda relacionada al coronavirus. Antes de meternos de lleno en el tema, les recuerdo que si les gusta este proyecto o este tipo de publicaciones, me pueden apoyar en mi Patreon, patreon.com/mapdelacruz, también está en la descripción de este capítulo, donde de alguna manera su ayuda puede hacer que este proyecto salga a la luz. También no olviden suscribirse, activar las notificaciones y, si es posible, comentar. Bueno, vamos con la historia de la rivalidad existente actualmente entre China y Estados Unidos. Rivalidad que por lo demás es por la hegemonía del mundo. Eso suena muy importante, ¿no? ¿Quién va a dominar? ¿Quién va a mandar en el mundo? Como análisis histórico breve. A principios del siglo XX existían tres grandes corrientes de pensamiento político que se veía reflejado tanto en la esfera nacional como en los bloques y alianzas internacionales. El primero de ellos era el ya conocido liberalismo occidental, con una característica económica capitalista, que era principalmente promovido por algunos países de Europa como Francia e Inglaterra, y también Estados Unidos, entre muchos otros. El segundo era el socialismo en su expresión comunista, promovido principalmente, después de la Revolución Rusa, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, que también se promovía a nivel internacional, generando sus alianzas y generando un bloque de países comunistas, o por lo menos aliados al comunismo. Y el tercero de ellos, a principios del siglo XX, era el nacionalismo europeo, o también a veces llamado fascismo. Principalmente existía en Italia, en España con Franco, y en Alemania, obviamente, su representación más característica y recordada para mal en la historia, la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Bueno, este movimiento fue el primero en caer. Después de la Segunda Guerra Mundial, se terminan con los nacionalismos. Todas estas corrientes que venían ya hace mucho tiempo elaborándose en Europa caen a nivel nacional. Y a nivel internacional solamente quedan estas dos facciones: los liberales capitalistas por un lado y los comunistas por otro. Es así que se entra este periodo llamado Guerra Fría, donde se juega la geopolítica prácticamente en su máxima expresión. Cada uno de estos bloques quería anexar más y más territorios, quería influir más y más sobre los demás, quería tener más poder en desmedro del otro. Y se empieza en esta guerra, que entre sus representantes máximos, que fueron Rusia y Estados Unidos, nunca hubo conflicto armado entre ellos, pero sí hubo una cosa que se llamaba guerra subsidiaria, que se generaban guerras entre actores pequeños apoyados por uno u otro bando. Sea como sea, la historia pasó, y a principios de los años 90 la Unión Soviética finalmente cae, donde se derrumba el modelo socialista del comunismo soviético, dando paso a un mundo unipolar. Es ahí donde Francis Fukuyama, un escritor politólogo, escribe un libro llamado El fin de la historia, diciendo y declarando que finalmente las luchas entre ideologías habían terminado y había ganado el liberalismo occidental, y por lo tanto ese sistema iba a ser el vencedor, el que se iba a imponer en todo el mundo, y por lo tanto esta temática de lucha de poderes había llegado a su fin. Y efectivamente fue así, al menos en un principio. Durante la década de los 90, efectivamente el mundo fue unipolar. Teníamos a una Rusia post-Unión Soviética muy debilitada económicamente. Recordar que la Unión Soviética, en especial Rusia, era la mayor potencia del mundo en esa época junto con Estados Unidos, y el único que le podía hacer el peso en términos de hegemonía. El resto de países que hoy en día podrían considerarse importantes, que son China e India, quizás algún otro país de Asia Central, no tenían el poder que tienen ahora, por lo tanto no le podían hacer el peso a Estados Unidos.
Teníamos también una Unión Europea muy debilitada y que en toda en su franja occidental era aliado de Estados Unidos, y una América también muy débil, que también se la jugó mucho en el juego de apoyar o a los comunistas o apoyar a los capitalistas a través de golpes de Estado y una irregularidad en la política muy grande. Por lo tanto, en el resto de América no había ningún país o nación lo suficientemente poderosa como para hacerle frente a Estados Unidos. Es entonces que post caída de la Unión Soviética, el único país que se alza como supremo poder en el mundo, como país hegemónico, es Estados Unidos. País que en un principio, claro, era apoyado por todos los países de la orbe occidental que profesaban los mismos valores y las mismas alianzas militares, ya sea los países de la OTAN en Europa, los países capitalistas de Europa y los gobiernos capitalistas o de derecha de América. Pero tarde o temprano, con la caída de la Unión Soviética, prácticamente todos los países tuvieron que de alguna manera u otra aliarse o por lo menos buscar tener una buena relación con Estados Unidos, ya que Estados Unidos era el indiscutible ganador. Los países que aún así decidieron no mantenerse o no acercarse por lo menos para tener una mínima buena relación con Estados Unidos, como fue el caso por ejemplo de Cuba, les costó mucho y les cuesta mucho hasta hoy en día integrarse al mundo global, cuando es un mundo global unipolar, es decir, comandado y liderado por un solo país. Hoy en día, sin embargo, se habla de un mundo multipolar. Ya no hay 3 ideologías como las había al principio del siglo XX, ya no hay 2 poderes como los hubo durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y ya no hay un solo poder como fue al término de la Guerra Fría, donde solamente Estados Unidos era el país hegemónico. Hoy en día, por diferentes temas de desarrollo, muchos países han logrado levantarse y participar más activamente de la política mundial, de la economía mundial y del poder militar mundial. Mientras que por un lado la Unión Europea, como representante de todos los países europeos, ha visto disminuido su poder. Recordar que desde los siglos XIX, o sea, desde el siglo XX hacia atrás, la Unión Europea dominaba el mundo, los países de Europa. Hoy en día la Unión Europea tiene cada vez menos poder. Es un tema bien interesante de analizar. Pero nuevos actores han emergido. La Rusia de Putin nuevamente se vuelve a alzar como un actor muy importante en temas estratégicos, en temas de geopolítica. Y aunque Rusia no es muy fuerte económicamente, sí tiene mucha presencia y apoyo en temas de política y en política militar a prácticamente muchos países del mundo, por lo tanto es un actor importante. En segundo lugar, el surgimiento de poderes en Asia. Estoy hablando en especial de la China y de India, 2 países que tienen más de 1.000 millones de habitantes y por lo tanto sus economías, si así lo desean y así lo logran, pueden ser muy poderosas. Ambos países han dedicado mucho al desarrollo de tecnologías y ambos países tienen una fuerza militar medianamente destacable, por lo menos. Al menos ya se sabe que ambos países poseen el arma nuclear, cosa que es muy importante para temas estratégicos, para temas del dominio mundial del cual hablamos. Actualmente, China, en especial, que es el país en el que nos vamos a enfocar hoy, no tiene la misma economía que Estados Unidos, no tiene tampoco el mismo poder militar que Estados Unidos, pero efectivamente, si es que sigue creciendo al ritmo que lo está haciendo, podría llegar a superar a este. Y efectivamente vemos, porque se ve muy bien reflejado en su política exterior, la intención que tiene China de lograr esto. Si hacemos una revisión histórica de lo que fue y de lo que es China actualmente, China fue durante muchos milenios un imperio. ¿Qué era la definición de imperio? Era cuando un pueblo dominaba a otros. Y efectivamente la China está compuesta por muchas micronaciones y culturas, pero que eran dominadas por esta sede central y estaba toda subyugada al mandato del emperador de China. China pasó por muchas dinastías de emperadores y efectivamente era un país. Ahora, un tema que define muy importante a China es su cultura. Las creencias orientales, a diferencia de las occidentales, el confucianismo, el taoísmo y esas cosas, le dan mucho valor al tema del respeto y la obediencia.
Por lo tanto, los chinos son forjados y formados, su memoria histórica está construida en base a esto. Ellos son muy, muy, muy trabajadores, muy sumisos y muy obedientes. Esto se ve reflejado no solo en su cultura natural, sino también en su forma de hacer gobierno y de dominar. Para el mundo occidental, lo que hay en China podría llamarse siempre como una dictadura, como un estado muy, muy opresor, muy fuerte. Pero la verdad que si nosotros nos salimos de nuestra manera de pensar de Occidente y lo tratamos de entender como ellos se entienden a ellos mismos, nos damos cuenta que siempre ha sido así y siempre será así. Ellos sí son obedientes, son conscientes de sus líderes, los respetan y les obedecen. Por lo tanto, China, como país oriental, tiene una obediencia y una capacidad de estar unidos como nación, un pensamiento nacionalista muy, muy, muy singular, propio de ellos, propios de su cultura oriental, y que los diferencia bastante de lo que es Occidente. Cuando las ideas occidentales llegaron a China, China efectivamente tuvo una revolución comunista liderada bajo Mao, que efectivamente se hicieron muchas reformas, pero en lo fundamental, la manera de pensar, la manera de hacer gobierno, no cambió mucho. Simplemente se cambió al emperador por un partido comunista que los gobernaba. Pero las cosas siguieron tal cual. Uno no puede decir que la China actual, donde no existe la democracia, es una dictadura. Efectivamente, China no es una democracia, ni nunca lo será tampoco, o es muy difícil que lo sea. Ellos simplemente son lo que siempre han sido y tienen su mentalidad de imperio, su mentalidad de gobierno central que los gobierna a todos, y por el parte del pueblo, de la gente, el respeto y la obediencia a sus autoridades y a su proyecto de país. Con la revolución comunista de Mao, China siguió siendo un país muy, muy, muy pobre. Era un país de campesinos, era un país de agricultura de subsistencia y no logró salir muy adelante. Todo esto cambió cuando llegó al poder el señor Deng Xiaoping, allá por el año 70 y algo, y es muy recordado él por su famosa frase que decía: no importa que el gato sea blanco o sea negro, es decir, no importa de qué color sea el gato, mientras case ratones. ¿Qué se refería con esto? Que la verdad que daba lo mismo la parte ideológica detrás de la política. Daba lo mismo si el país era de izquierda o de derecha, si la economía era capitalista, era liberal o era centralmente planificada. Lo importante es que cazara ratones, o sea, lo importante es que le diera riquezas a China. Un pensamiento estratégico, un pensamiento a largo plazo, lo importante era generar riquezas. Y es de ahí que China cambió su política económica exterior, y se abrió a los mercados internacionales. China en un principio contaba con una posición muy ventajosa, la verdad que muy mala si uno lo mira desde el punto de vista occidental, pero como ellos, yo dije, piensan a largo plazo y son muy trabajadores, era medianamente ventajoso. ¿Por qué? Porque China estaba dispuesta a ser la fábrica del mundo, y así fue. Sus obreros y su plan de gobierno estuvieron dispuestos a trabajar mucho con pocos salarios. Y de esa manera China empezó a producir y a producir y a producir y a producir objetos, cosa que a todas las compañías del mundo le convenió mucho. ¿Por qué? Porque si yo quería producir un objeto A en tal país, con el costo de los materiales, con el costo del obrero, con todo ese costo me salía una cantidad, y en China me costaba la mitad. Es así que los chinos literalmente se adueñaron de la producción del mundo, produciendo todo, aunque sean las cosas de peor calidad, no importaba, la cosa era hacer, hacer, hacer y hacer. Durante mucho tiempo se relacionó a China con productos de mala calidad, productos chinos. De hecho, todavía, aún hoy, existe algo de esa reputación, pensando que si algo viene de China es malo. A diferencia de los productos alemanes, suizos, europeos, de diferentes lados, donde uno dice, oh, ingeniería alemana, oh, relojería suiza. Todo es símbolo de calidad. En cambio de China, todo es malo. Pero hacer cosas malas a China le sirvió mucho. Número uno, porque activaron su economía de una manera increíble, pasando de ser un país de campesinos a ser un país industrial. Se pusieron muchas fábricas y empezaron a trabajar, y aunque claro, trabajaban mucho y ganaban pocos, era ganancia, era dinero que entraba a China y que hizo que el país pudiera crecer.
En segundo lugar, y la cosa más importante de la producción, es lo que se llama el know-how, es decir, que los chinos aprendieron a hacer cosas. Y una vez que ya son expertos en copiar cosas, pueden empezar a hacer sus propias cosas. Y una vez que ya son muy buenos en hacer sus propias cosas, pueden empezar a innovar, a inventar cosas nuevas en base a los productos antiguos. Por lo tanto, hoy en día, China tiene una gran producción de investigación, de desarrollo de tecnologías, de las más diversas y las más complicadas. Y hoy en día los chinos ya no tienen cómo sentirse mirados en menos en comparación con países desarrolladores de tecnología como puede ser Corea, Japón o muchos países europeos. Bueno, y así fue como China fue creciendo y creciendo económicamente, lo que le permitió a su vez desarrollar otras áreas también de carácter estratégico, modernizando sus fuerzas armadas, metiéndose muy de pleno en el desarrollo espacial, en el desarrollo de tecnología y transformándose en lo que hoy en día literalmente se llama una superpotencia. Bueno, ¿y qué pasa con Estados Unidos respecto a China? Ya hace varios años que el mundo entero veía crecer y crecer a China y nadie hacía nada, nadie se estaba dando cuenta cuál era el momento en el que China se convertiría en una superpotencia de verdad, de aquellas que intentan exportar su poder y dominar a los demás. Era simplemente un país que crecía en lo económico, pero que no se veía que fuera un actor importante en la política global. Hoy en día ya lo es. ¿Y qué pasó con Estados Unidos entonces? Recordemos que es muy importante cuando tú eres una superpotencia, seguir siéndolo. No es bueno para ti como país y no es bueno para tu pueblo, para la nación la cual tú representas, que tú pases de ser un país que domina a ser un país dominado. Nadie quiere ser dominado. Por lo tanto, en geopolítica, una tarea primordial de los países que dominan es seguir dominando. Sería muy irresponsable pasar a ser un dominado a partir de ahora. Bueno, la verdad que Estados Unidos durante la administración Obama, un tipo más relajado, más liberal, más descansado, no hizo mucho al respecto. Claro, uno puede hilar en lo fino y descubrir que ciertas acciones sí se hacían. Pero en general, China y Estados Unidos se beneficiaban mutuamente mientras China crecía y mientras Estados Unidos no hacía nada para detener eso porque el otro tipo de beneficios los consideraba mejor. Esto cambió cuando Trump llegó al poder, una persona que por lo menos se le puede destacar que dice las cosas como son y no tuvo ningún temor en decir inmediatamente de que China era un enemigo de Estados Unidos y que no querían que China siguiera creciendo como potencia. Es así que durante la administración Trump se han desarrollado varias polémicas, geopolíticas obviamente, entre Estados Unidos y China. La primera de ellas es la famosa guerra comercial. ¿Por qué yo en un principio dije mal llamada guerra comercial? Pues algunos dicen que directamente es una guerra, no es comercial. Claro, hoy en día el uso de fuerzas en relaciones internacionales está más limitado, está un poco más controlado, por lo tanto los países ya no se atacan a misiles por ninguna razón, quizás como era antes. Además de que China y Estados Unidos ambos poseen armas nucleares, y los que son analistas de estrategia militar saben que una guerra entre potencias nucleares es muy difícil que se dé. Por lo tanto, aunque la guerra esté, no pasa a ser una guerra armada, y se da en otros planos. ¿En qué planos? En el económico. Es de ahí que algunos dicen que es directamente ya una guerra. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los sistemas de estrategia que existe en geopolítica es la estrangulación, el poner sanciones, el impedir o hacer lo posible para que mi enemigo no se desarrolle. Y eso es lo que están haciendo Estados Unidos y China mutuamente. Mientras que por un lado, China lo único que quiere es desarrollarse y buscar nuevas rutas comerciales, buscar nuevos aliados comerciales, con tal de acrecentar su poder y su economía, Estados Unidos tiene que encargarse de que esto no sea así. Por lo tanto, cuando se le imponen o cuando dicen que le vamos a poner impuestos y aranceles, de alguna manera están diciendo, claro, tú puedes vender tu producto, pero te va a salir más caro si lo quieres vender, por lo menos a los habitantes de mi país. Los ciudadanos norteamericanos deben comprar muchos productos de China. Hoy en día, con toda la aparición de las plataformas online y con todo el comercio que existe globalizado, deben comprarle mucho. Entonces, si Estados Unidos impone tasas arancelarias, impuestos, cualquier cosa de este estilo, está haciendo que a los norteamericanos se le haga más difícil comprar cosas en China
y por lo tanto está castigando el comercio en China. Lo mismo hace China de vuelta y así se van una y otra vez. Mientras que por un lado la tendencia era firmar tratados de libre comercio donde los países pudieran transar sus mercancías sin pagos aduaneros, sin tasas arancelarias, sin impuestos, lo más barato posible, Estados Unidos y China quieren ahogar la economía del otro, imponiéndole más y más restricciones al comercio. Pero bueno, cuando se trata de estrategia global, no basta solo con que yo, como país, te castigue a ti impidiéndote que tú vendas tus productos en mi país, sino que también necesito que todo el mundo deje de hacerlo. Es por lo tanto que Estados Unidos trata de convencer de que ningún país del mundo siga generando lazos comerciales con China, castigando, o por lo menos tratando de convencer, porque Estados Unidos no tiene el poder de castigar, por lo menos por ahora, al resto del mundo para que lo haga. Es así que, por ejemplo, antes del viaje del presidente Piñera, presidente chileno, a China, vino el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, a afianzar lazos con Chile. Es de alguna manera, una manera, valga la redundancia, indirecta de decirle al Estado chileno, ya pues Estado chileno, recuerda que Estados Unidos, nosotros somos tus aliados. No vayas a conversar con los chinos, o si vas, intenta no hacer muchos negocios, nosotros somos mejores. Y hay una incoherencia, por lo menos que veo yo como analista, respecto a la estrategia que está llevando Estados Unidos. Porque por un lado, es entendible de que Estados Unidos no quiera que China emerja como un nuevo poder global, poder económico, pero por otro lado, la estrategia Trump trata de ahogar a China, pero al mismo tiempo no trata de tomar esa posición y se aísla cada vez más y más. Recordemos que el logo o el eslogan, de Trump era America First. Por lo tanto, Estados Unidos retrocedía un paso de su poder hegemónico global, de padre del mundo, de ayudador, para concentrarse en el interior de Estados Unidos y perder su poder como actor internacional. Situación que China supo tomar muy bien para tomar ellos el papel. Y de ahí que prácticamente toda la ayuda del mundo respecto al combate al coronavirus no viene de Estados Unidos como solía ser, sino que viene de China. Y de ahí que siempre se alegó de que China tenía demasiadas relaciones con la Organización Mundial de la Salud, demasiados nexos como instituciones, y Estados Unidos por el otro lado se aparta y se retira de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, desde mi punto de vista esto es un error estratégico de Estados Unidos. Por un lado intentar ahogar a China, pero por otro lado no tratar de tomar el papel que le corresponde si es que quiere ser efectivamente un país que ejerza hegemonía. ¿Qué pasa con el 5G entonces? Primero tratemos de explicar qué es el 5G. El 5G quiere decir quinta generación y es el paso que sigue obviamente a la cuarta generación en lo que se refiere a transmisión de datos. Va a hacer que el internet ahora, por lo menos para los aparatos móviles, sea más rápido y mejor. ¿En qué consiste y cómo funciona el 5G? Bueno, para los que sepan de comunicaciones, sabrán que la frecuencia de la onda de radio, mientras menos frecuencia tiene, o sea, de baja frecuencia, más lejos llega, pero la cantidad de datos que puede transmitir es menor. He ahí que antiguamente uno en un receptor de radio AM, por ejemplo, podía escuchar radios que efectivamente venían de muy lejos, pero la señal era realmente mala, o sea, se escuchaba muy muy mal. Porque efectivamente la onda viajaba más lejos, podía rebotar en la ionosfera o en los cerros, pero era muy mala en lo que se refiere a transmisión de datos. Mientras más alta sea la frecuencia, más energía necesita para ser disparada, menos lejos llega también, por lo tanto se necesita más y más energía para que llegue más lejos, pero es mejor la cantidad de datos que puede transmitir. He ahí que la nueva generación de transmisión de datos requiere que esté lleno de antenas. ¿Por qué? Porque lo que se intenta generar es una nueva generación de datos de muy poco alcance, por lo tanto uno siempre va a necesitar una antena cerca, pero una antena que transmita datos de manera muy muy rápida y de muy buena calidad. De esta manera las personas que estén conectadas a la red 5G van a tener un muy buen internet,
para lo cual, como ya lo dijimos, se necesita que la densidad de antenas sea muy muy alta. Creo, no sé si valdrá la pena mencionar además todas estas teorías de la conspiración que decían que efectivamente, claro, como se tenían que instalar muchas antenas y se vieron mucha gente instalando antenas, de que era el 5G el que causaba todos los males del universo y que estaba relacionado al coronavirus y muchas tonteras. La verdad que no es así. Hasta ahora no se ha demostrado que esta señal de más alta frecuencia le cause ningún daño al ser humano. Es simplemente una señal de internet, pero que al requerir más energía necesita una concentración de antenas más alta. Eso es todo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto le convendría a China y no le convendría a Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver el internet en todo esto? Tiene que ver dos cosas. En primer lugar, es que Estados Unidos no es propietario de ninguna empresa o empresa gigante que genere la infraestructura del internet. El internet se sostiene en infraestructura. El internet es algo sólido. Son servidores, son cables, son antenas que transmiten datos. Por lo tanto, antes de yo poder acceder al contenido de la internet, que eso es otra cosa, yo necesito la infraestructura del internet. Necesito una red Wi-Fi que me transmita la señal, necesito que esa señal viaje por un cable, viaje hasta un servidor. Y Estados Unidos, aunque sí tiene data centers, es decir, centros donde se almacenan los datos, no cuenta con alguna empresa que sea capaz de generar la infraestructura crítica relacionada al 5G. En este caso especialmente estamos hablando de antenas y cables. Y bueno, aunque sí existen empresas del mundo occidental como Samsung o Nokia, que son capaces de desarrollar e instalar esta tecnología, no son empresas propiamente norteamericanas, por lo tanto eso deja en una posición estratégica muy mala a los Estados Unidos. China, por otra parte, sí tiene una empresa que hace esto y que es muy fuerte en hacer esto. Huawei, además de ser una empresa que genera celulares, es una empresa que hace todo el ciclo de información. Desarrolla antenas, desarrolla cables de fibra óptica, desarrolla toda la infraestructura del internet. Por lo tanto, si el mundo decide dar el paso hacia el 5G, China va a estar muy preparado y va a estar en una muy buena posición para instalar toda esta infraestructura, lo cual la va a dejar obviamente muy bien parado. Otro tema importante relacionado con esto es que quien controla la infraestructura de alguna manera controla la información. Sí, así es. A través de la infraestructura se puede controlar y espiar los datos que pasan por la red. Si analizamos la política interna de China, es bien sabido ya de que el acceso que tiene el pueblo de China a Internet no es un acceso libre. El gobierno de China no solo controla los contenidos, sino que además es capaz de espiar y saber quién ve cada cosa, lo cual para el mundo occidental sería una barbaridad. Para su mundo, el mundo oriental, no lo es. Es de ahí de que los chinos, en el contexto de esta guerra comercial, prohíben a las empresas norteamericanas, ya sea por contenido o ya sea empresas de infraestructura, operar en China. Sin ningún tapujo, los chinos le prohíben a Google estar en China, le prohíben a muchas empresas, incluso a temas como Hollywood, que parece ser tema de divertimiento. No, en China no se puede operar de esta manera. Pero bueno, mientras que por otro lado, tenemos al mundo occidental, y el mundo occidental se construye no en la obediencia, sino se construye en base a la libertad. Por lo tanto, en general las personas que pertenecen al mundo occidental tienen la libertad de elegir y la libertad de optar. Es por eso que en nuestros países occidentales se vende tanto infraestructura telefónica de países occidentales como chinos. Acá también. Y cuando Google dijo que no iba a actualizar más sus aplicaciones sobre Huawei, no estaba haciendo nada más que lo que los chinos ya hacen con los productos que vienen de Occidente. Bueno, esto es, y así funciona la guerra comercial. Yo, como país, utilizo mis recursos legales, utilizo mis recursos geoestratégicos, utilizo en la medida de lo posible mis empresas para intentar ahogar las tuyas. Respecto al 5G, Estados Unidos está en una posición muy complicada si es que China llegara a posicionarse como el verdadero proveedor de 5G a nivel mundial. No solo porque Estados Unidos perdería un mercado muy muy importante, recordemos que el futuro está en la web,
sino que además le estaría entregando a China acceso a todos los datos prácticamente del mundo, lo cual es muy desventajoso para la política norteamericana, que China pueda controlar lo que se transmite por internet y pueda saber de los datos. Si por un lado tuvimos miedo y nos sorprendió lo que pasó con Cambridge Analytics o con los datos filtrados de Facebook o con cualquier tipo de información del Big Data relacionado con los datos de internet, Estados Unidos tiene exactamente el mismo miedo, pero que a partir de ahora sea su enemigo. Otro país, una potencia enemiga, el que cuente con este recurso y pueda hacer uso de él libremente. Recordando también que en Estados Unidos se dio una polémica cuando desde la Casa Blanca se dijo que la empresa china Huawei utilizaba sus aparatos móviles para espiar a los norteamericanos. Bueno, esa misma polémica se da en China, donde no se permite que los aparatos norteamericanos o los software norteamericanos operen con libertad. De esa manera cada país va tomando acciones y reaccionando y super reaccionando a las acciones del otro. Como conclusiones, respecto a la guerra comercial, lo más seguro, si no se llega a un acuerdo de entendimiento pronto, lo cual no es fácil que pase bajo la administración Trump, las sanciones irán escalando, lo cual se verá perjudicado para los mercados chinos y para los mercados norteamericanos, y puede que pase que esta guerra chorree al resto de la comunidad internacional y que ambas potencias empiecen a exigir, a cambio de beneficios económicos, de tratados de libre comercio, tratativas, intercambios, lo que sea, la fidelidad hacia alguno de estos dos países. Por lo tanto, que Estados Unidos nos pida a cambio de beneficios que no comerciemos más con China, como China haga lo mismo para que no comerciemos más con Estados Unidos. Este es un escenario que aún se ve distante, pero no es un escenario imposible. Durante la Guerra Fría fue así. Si eras aliado de Rusia, no podías tener ningún tipo de contacto, ni intercambio, ni nada con los países aliados a Estados Unidos, y viceversa. ¿Es posible que esto llegue a pasar a nivel mundial? Pues no lo sé. Aún se ve lejano, pero hay que estar atento a la escalada en esta guerra comercial. Y respecto al 5G, actualmente no pasa nada grave, pero Estados Unidos está desesperado por poder desarrollar infraestructura propia para poder instalar el 5G en su órbita, en su área de influencia, sin tener que dejarle este espacio a China. Por lo tanto, le está pidiendo tanto a Apple como a Google, que son empresas que no son expertas en esto, a que intenten desarrollar esta tecnología para poder llevarla a cabo. Por otro lado, Huawei, aunque es muy hábil en el desarrollo de infraestructura, no es muy buena en el desarrollo de software, y aún dependía de Google y de sus aplicaciones. Pero es solo cosa de tiempo donde Huawei pueda desarrollar sus propios sistemas operativos, sus propias aplicaciones, y ya no tenga que depender más de Estados Unidos y de este ahogo que le está haciendo Google a la empresa. Por lo tanto, ambos bandos van a empezar a desarrollar su propia tecnología y tratar de imponerla en el resto del mundo, tal cual pasa con la guerra comercial. Tratar de vender su tecnología e imponer su tecnología al resto de los países, y los países vamos a tener que de alguna manera u otra decidir si tener que usar tecnología china o tecnología norteamericana. Bueno, hay mucho más que decir, pero el tiempo nuevamente nos ha pillado. Les recuerdo nuevamente, si es que pueden, que se unan y me apoyen en mi Patreon. De verdad, eso ayudaría mucho para que este proyecto siga viendo la luz y podamos seguir sacando más capítulos y conversaciones sobre temas de interés mundial. Y además que si pueden comentar, suscribirse y ponerle me gusta a este capítulo, y obviamente no olviden escuchar los demás que hay en esta serie de capítulos de Entre los Archivos. Nos vemos.